Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Excusen la demora, tuvimos un pequeño problemita de carácter logístico. Am, Antonio, Eduardo, bienvenidos, bienvenidas las personas que están en este webinar en vivo y bienvenidos, por supuesto, también a aquellos que están viendo la pregrabación. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo a acompañarnos en estos webinars. Comenzamos como siempre con la advertencia de riesgo de descargos de responsabilidad por parte de Iron FX. Los productos de Iron FX se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y deben asegurarse de comprender los riesgos que conllevan descargo y responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tolerancia al riesgo del cliente. En efecto, no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Muy bien. Entonces, pues nos vamos hoy por un viaje, otro webinar de un viaje por el mundo, bastante, hoy yo creo que después de todo lo que ha pasado esta semana no nos darían ni siquiera 6 horas, entonces vamos a hacer lo posible por condensar todo lo sucedido. Si quieren, veamos un poco pues el objetivo de hoy en un entorno sin precedentes en el cual la visibilidad, comillas, es cada vez más baja. Analizaremos algunos de los acontecimientos económicos y financieros más críticos en la búsqueda de una ruta más clara para la toma de decisiones de inversión. Mejor dicho, estamos en un rollo bien complicado. El mundo tiene una cantidad de situaciones de carácter estructural muy especiales. Hablo, por supuesto, del mundo geopolítico, económico, financiero, volatilidades nunca vistos, récords históricos en temas de inflación, tasas de interés de los bancos centrales, modificaciones en los valores de monedas nunca vistos, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues aquí estamos pues para contarles un poco de esto. Entonces lo que vamos a ver hoy, básicamente septiembre 29, es un viaje por el mundo 7, contexto actual y financiero global. Vámonos si quieren, Eduardo y Antonio, para la frase del día. Aquí está la frase del día. Ok, esto no lo alcanzamos a traducir hoy. Hay algunas cosillas que nos faltaron, por lo cual nos excusamos, pero pues las iremos poniendo posteriormente. La frase del día dice, manténgase cazando o buscando sus metas. No importa si usted está solo, quebrado, cansado o asustado. Siga adelante. Eso está poderoso, ¿o no, Antonio? Sí, sí, tremendo cosa con lo que está pasando. Y yo le pondría, tú no sé si leíste la frase de Economist, que, ¿La de cuándo? una frase de Economist que por aquí la tengo, que básicamente lo que dice es, eh, cuando uno mira, bueno, la tengo en mi cabeza más o menos. Cuando uno mira lo que pasa en Colombia, que nos fuimos por primera vez a la extrema izquierda, y esta semana Italia por primera vez, bueno, por primera vez no, después de la posguerra, se fue a la extrema derecha, ¿cierto? Lo que dice una frase de Economist dice es que la gente no sabe qué hacer, mejor dicho. Lo único que quiere es algo diferente a lo que tiene. Es algo así la frase de Economist. Tal y cual. No sabe qué quiere. Entonces, No. cuando yo leo la frase del día y me recordó inmediatamente esa frase de Economist, que la interpreté, pero es más o menos eso lo que dice la frase de Economist, en donde la gente está que no sabe mucho. Lo único que tiene clara la gente es que lo que tiene no le sirve. ¿Sí? Tal y cual. Entonces esa frase del día me parece perfecta.
Tal y cual, Antonio, la situación es muy delicada, llena de incertidumbre, pero bueno, hay que seguir adelante, hay oportunidades en todo y aquí estamos. Entonces, pues para adelante. Eddie, pasemos si queremos abajo. Vamos a comenzar hoy un texto que tampoco alcancé a traducir, entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo por... Espérate un segundito y ya lo cambiamos. Listo, ya te lo bajo. Ya, ahí está el texto. Ok, permíteme un segundo, por favor. Ya lo pongo más grandecito. Ahí está el texto. Sí, dame solo un segundito. Bien. Entonces, como podemos ver, pues tenemos un texto que es bien poderoso hoy. Antonio, dame un segundo que tengo aquí un problema con mi pantalla. Ya lo tengo. Ok, perfecto. Pues Pues mientras tú dice, hacías eso, fíjate que yo lo traduje. muchas gracias. Allá Ah, abajo lo está la pusiste abajo, traducción. perfecto. Ok, yo de todos modos voy a traducirlo aquí con mis palabras. Si te parece, ¿esto es traducción de Google? Sí, Sí, esa regularmente es medio, no es como la más acertada. Pero digamos que el mensaje es el siguiente. El director del Banco Mundial advirtió que los países en desarrollo se enfrentan a un panorama, digamos, extremadamente difícil a corto plazo, debido a que la fuerte desaceleración del crecimiento mundial aumenta los riesgos de una recesión prolongada. En un discurso que pronunció el miércoles en la Universidad de Stanford, David Malpass dijo que los desafíos para el mundo en desarrollo están conformados por el aumento de los precios de los alimentos, los fertilizantes y la energía causados por la guerra en Ucrania, así como el aumento de las tasas de interés, la depreciación de las monedas y las salidas de capitales, lo que podría resultar en una escasez de los fondos necesarios para apoyar la vida de las personas y las actividades económicas. Informa Yuka Hayashi, y esto es básicamente la fuente, el Wall Street Journal. pues mira, Gustavo, que Google no se equivocó mucho. Aquí Buenísimo. tienes, aquí tienes la traducción de Google. Está Sí, perfecta. Listo, dejémosla ahí entonces. Buenísimo. Sí, a sí. veces en ciertas cosas económicas he encontrado que es imprecisa. Ujú, Entonces, si usamos otra cosa que se llama DeepL, pero hoy no alcancé. Entonces, sí. bueno, el mensaje está dado. Y el mensaje es muy poderoso. El mensaje es muy poderoso porque finalmente el planteamiento es que eh, todo esto que está pasando atenta contra el hecho de que haya fondos para apoyar la vida y las actividades económicas de las personas. Un poquito más abajo tenemos ahí, si quieres subir una gotica, te perdí el micrófono. No sé si más abajo o a la derecha. No, arriba, abajo de la frase. Sí, aquí está. Ahí ya lo tienes. Dice, las consecuencias humanas de estas, digamos, crisis overlapping, ¿no?, que se entrelazan, la consecuencia humana de estas crisis que se entrelazan
es catastrófica, dice el presidente del Banco Mundial. ¿Y qué pasa? Que efectivamente hay una alta probabilidad de recesión. Y a mano derecha, Antonio, vamos a ver una cosa bien especial también acá, Eddie. Y es que, fíjese, esto que me encontré por ahí en LinkedIn, publicado por un hombre de apellido Donmes, con Z, que es bien interesante, es un portfolio manager. Y miren la secuencia, Antonio Eduardo, de las frases de Powell, el presidente de la Reserva Federal, hablando de finalmente cómo la recesión se presenta. Dice, en primer trimestre del 2021, dice, el estímulo monetario no causará inflación. En el segundo trimestre del 2021 dice, hay algo de inflación, pero es transitorio. En el tercer trimestre del 2021 dice, ok, hay inflación, pero estamos llegando al punto más alto. En el cuarto trimestre del 2021 dice, ok, la inflación puede no ser transitoria, pero el mercado laboral, el crecimiento de los salarios son muy fuertes. En el primer trimestre de 2022, el tipo dice, necesitamos subir agresivamente las tasas contra la curva de inflación, pero no se preocupen que la economía está fuerte y es posible que el aterrizaje de la economía sea suave. En el segundo trimestre de 2022 dice crecimiento negativo en el primer trimestre, pero no hay riesgo de recesión. En el tercer trimestre de 2022 dice, ok, hay recesión, la recesión se viene, pero usted no va a perder su casa. Y por último, ya esto es especulación de lo que puede pasar en el cuarto trimestre de 2022, dice, ok, usted probablemente pierda su casa, pero no se va a morir de hambre. Entonces, ¿cómo le parece la secuencia ahí tan delicada de este discurso como tan cambiante? Y es que venimos de directores de la Reserva Federal como muy acertados y mucho más dando una guía de lo que puede pasar más adelante, un poco más aterrizada. Ahora, digamos también, a pesar bueno, además de que se da esta falsa expectativa respecto a la realidad económica, respecto a la inflación precisamente, en los últimos discursos ha habido también una, digamos, incertidumbre adicional, dado que los datos han quedado muy data dependientes. Lo que ahora no sabemos qué vamos a hacer hasta no ver los datos de inflación futuros, porque como que otro traspiés más puede ser peor. Entonces deciden que lo mejor es dejar las decisiones de la Reserva Federal dependiendo de lo que pasen con los datos más hacia adelante. Entonces, claro, empeoró un poco la situación después del descache, de creer que la inflación era transitoria, de que los estímulos monetarios no iban a crear la inflación, etcétera, etcétera. Pues ahora no hay certidumbre de que la inflación se vaya a detener porque los factores son totalmente exógenos a lo que puede hacer Estados Unidos. Los factores son la guerra en Ucrania, la cadena de suministros, todo este tema que está generando sobre los commodities en general. Entonces hay una gran parte que es una inflación de oferta, pero hay otra gran parte que es inflación de demanda, que es la inflación que vemos en los servicios en general en Estados Unidos, que vimos en el último reporte de servicios, que también está siendo jalonado por una demanda agregada. Entonces, es totalmente a lo que era Greenspan, ¿no? Ahora lo que se genera en un discurso de la Fed es aún más incertidumbre después de todo esto. De acuerdo, y mire, Eddie, el desastre de las tasas de las hipotecas allá a mano derecha, el cuadrito de la derecha, Antonio. Las tasas de las hipotecas a 30 años subieron a 7,08%.
Vale la pena recordar que las tasas a 30 años para hipoteca, para crédito hipotecario estaban en febrero aproximadamente al 3%. Entonces, pues esto es un incremento pues prácticamente de 150%. Y definitivamente pues el impacto en el mercado inmobiliario es enorme y en consecuencia, teniendo en cuenta pues la importancia del mercado inmobiliario en diversos sectores de la economía, pues para los efectos, el jalonazo para abajo va a ser muy grande sin ninguna duda. Sí, la Ya. Reserva Federal se sigue escudando un poco en el tema del empleo, que tienen altos niveles de empleo, que eso les va a seguir jalando la economía, porque el 70% de la economía de Estados Unidos es el consumo. Y si yo tengo empleo, pues voy a poder seguir consumiendo, pero pues no se dan cuenta que lo mismo que creó la crisis en el 2008 fue básicamente el freno del sector inmobiliario. Por tanto, pues esto podría, y lo que llevó a, digamos, a que se prolongara tanto esa misma recesión, porque prácticamente desde el 2008 no se da la confianza suficiente en la economía de Estados Unidos para un crecimiento sostenible. Sí, se han dado cosas, pero no lo que era antes la economía estadounidense. Por tanto, pues el estar golpeando ese sector inmobiliario y tener esas tasas tan altas, 30 años y demás, pues también va a frenar un poco el sector inmobiliario, que también pues es uno de los grandes generadores de empleo en cualquier economía. Entonces, pues yo creo que también es jugar un poco con fuego y irse al objetivo número uno, pero si se empiezan a dar si se empieza a dar la caída en el empleo, puede ser muy rápido y poder recuperarlo puede llevar mucho más tiempo. De acuerdo, Eddie. Bueno, bien impresionante esa tasa de 30 años de crédito hipotecario. Veremos, entre otras cosas, pues obviamente las empresas están también empezando a tener problemas para financiarse. Las tasas de interés de financiación han subido muy fuertemente. Lo que se llama las empresas zombies, que yo no sé si ustedes conocen el concepto, que hay cantidades de empresas zombies, no solamente en Estados Unidos, en el mundo. Son esas empresas que existen, pero que lamentablemente no generan caja, no generan utilidades. Y normalmente son empresas que están endeudadas. Y el problema es que antes tenían los costos de endeudamiento muy bajos porque teníamos tasas históricamente bajas y ahora pues se les han subido en una forma sustancial. Y ahora están luchando por sobrevivir y eso seguramente va a llevar a grandes dificultades para los bancos para recuperar sus recursos, crecimiento de cartera mala, y para las empresas, esas zombies, para sobrevivir. Si quieres, vamos a la izquierda, Antonio. No sé si zombies está bien escrito, pero creo Sí, que es está bien así. escrito. Perdóname un segundo, yo creo que vete a la derecha un poquito, a ver si yo tengo ahí, tenemos ahí una, sí. Sí. Tenemos una gráfica de cuando hablamos de que el mundo va a entrar en recesión. Este es simplemente, pienso que es a manera informativa que me pareció extraordinaria. Es que el mundo va a llegar ahora en noviembre de 2022 muy probablemente a 8 billones de personas. Y muestra la gráfica la distribución de esta población, en donde pues ahí vemos claramente India y China cómo contribuyen con 2.86 billones de las 8 billones de personas. Estados Unidos contribuye con 335 millones de personas aproximadamente. Y ahí vemos pues el resto de la distribución. Entonces la concentración es enorme. Y ahí yo creo que hay buena parte de la explicación de por qué China tiene un impacto tan fuerte, por supuesto, en la actividad económica global, y al decrecer, pues obviamente le pega muy fuerte al crecimiento económico global. Y es lo que hemos venido hablando, China viene creciendo y eso hace que pues obviamente los precios de los commodities vayan bajando. El petróleo ha bajado muy fuertemente por esta situación últimamente de la posibilidad de recesión acompañada por un decrecimiento económico en China.
La India viene bastante bien, la verdad, pero pues no es ajeno a la situación, no es ajena a la situación de inflación. Ha tenido, por supuesto, el Banco Central que subir las tasas de interés fuertemente. Brasil contribuye con 216, dice Antonio, tal vez alcanzó a ver. Brasil, 216 millones. 216 millones. El país el día domingo tiene elecciones presidenciales. Probablemente va a pasar de un país de extrema derecha a un gobierno de izquierda, porque Lula va a volver seguramente a subir. Muchas gracias, Antonio. Y entonces, y hay grandes dificultades desde el punto de vista económico también, desde el punto de vista de inflación también en Brasil y desde el punto de vista del crecimiento de las tasas de interés, que por supuesto pues genera dificultades para el crecimiento futuro del país. De forma tal que, digamos que lo más importante que quería mostrarles acá y dejarles ahí para que ustedes vean con detenimiento cómo es que está esa masa distribuida, es el tema del impacto que hay de un país como China con 1,45 billones de habitantes en el crecimiento económico global. Y Gustavo, fíjate que le pongo un punto de interrogación a Irán. Con todo lo que ha pasado con Irán, ¿sí? Son 86 millones de personas. Imagínate. Si uno dijera que somos miti siempre, serían 43 millones de mujeres. Entonces, uno no sabría qué pensar ahí. Qué locura. Sí. Y bueno, en fin, pues ahí pueden sumar Europa Occidental. Rusia son 116 millones de habitantes. Ucrania 43 millones, que lo tienen ahí arriba a la derecha. Y bueno, en fin, bueno, Indonesia con 280 millones, principal productor de aceite de palma. Entonces, pues un poquito para que ustedes vean, cuando hablamos del impacto económico, pues en dónde es que está el peso. Y obviamente, pues Estados Unidos, su contribución a la economía global, pues es extraordinariamente grande. Entonces, una recesión allí tiene un impacto funesto para la economía global. Vamos, si quiere, a la izquierda, Antonio. Listo, espera un segundito, nos vamos a la izquierda. Pasamos por lo que ya vimos y nos paramos acá. Okay. Y bajo, ahora sí bajamos, ¿no? Sí. Y aquí nos encontramos una gráfica. Bueno. Esta gráfica, Eddie, si quiere ayudarme usted, por favor. Sí, claro. Básicamente es donde ya se empieza a sentir la recesión global. Aquí tenemos básicamente el PIB, el GDP de Estados Unidos, es la línea blanca. Tenemos el de Colombia, el de la zona euro, Brasil, China y United Kingdom, Gran Bretaña. Básicamente lo que vemos en la gráfica es que en todos se empieza a ver esa recesión, esa caída que empezó, digamos, un poco cuando se quitó el efecto estadístico a principios del 2021, en algunos países a mediados del 2021 de lo que fue la pandemia, y hoy estamos viendo, digamos, una desaceleración en la mayoría de las economías, salvo en este caso por Colombia, que todavía tiene un rezago ahí y se ve pues como con un crecimiento, y pues básicamente ese crecimiento es producto de exportaciones con tasas de cambio bastante altas y con precios de commodities bastante altos y un sostenimiento en el consumo, que es básicamente lo que se puede ver en la economía colombiana, que puede tener ese efecto que se ve actualmente. Okay, Gustavo, pero perdón, Gustavo, esta gráfica está bien puesto que puse PIB allá arriba, sí, ¿cierto? Sí. Eddie, tengo una duda. ¿Esto es PIB, pero esto, Sí. esto es un PIB en términos reales o es el PIB actual? Ese es el PIB actual. Lo que de pronto es distinto acá es
que de pronto en Estados Unidos, ¿no? Es que el estúpido lo está haciendo todos los días. Pero yo lo actualizo, sino cómo les cobran. En el caso de Estados Unidos, hoy tuvimos el reporte del segundo trimestre. El PIB anualizado en el trimestre fue menos 0.6. Menos 0,6, sí. Ese 1,80 que aparece ahí me parece curioso. Sí. Está con dólares de 2012, me parece. Este está atado al 2012, sí, exacto. Sí, ok. Pero entonces todos están a precios constantes, Eddie. Yo lo sé, yo lo sé. Sí, exactamente. Voy a ver si puedo sacar el dato en este momento de cómo está el año a año normal. Ya se los paso. ¿Listo? Y lo ponemos más bien. Ahora, déjenme decirles una cosa, si quieren, aquí sobre esto, Antonio. Vamos un poquito a la derecha. Ya no me mando para la derecha. No, pero en la derecha no tenemos nada. No, ahí en la gráfica, ahí en la misma gráfica a la derecha. En la misma gráfica, ok. A ver, estos son datos del 2012, entonces nos generan una gotica de confusión porque están a tasas reales de 2012 y ahorita le hacemos una modificación y lo adaptamos. Pero de todos modos, lo que yo creo que sí vale la pena aquí mencionar. Ya, Antonio, ¿por qué tú no me haces un gran favor? Tú Sí. tienes como irte déjame hacer una cosa aquí rápidamente para corregir esto y excusen por favor, porque vamos a ver si podemos arreglarlo en un momentico, por favor. Porque se nos genera confusión. Sí. Voy a borrar lo que yo puse ahí entonces. Sí, Listo, ahí ya quedó borrado. Pongamos acá. Voy a poner la gráfica nuevamente. Eddie. Este PIB Colombia son. ¿por qué no No, me hace un favor? el resto de los PIBs que se ven ahí están normal, año a año como debe ser. Pero estaba revisando acá. El de Estados Justo Unidos está... ese trimestre menos 1.8, o sea, todo tiene esa medida constante contra el 2012, pero sí es 1.8 el PIB año a año Estados Unidos, aunque los últimos trimestres Lo han que sido pasa es que negativos. Nasto no está tomando el trimestre, eso es lo que está pasando. Ok. Exacto, no toma el trimestre, sino toma Entonces, año a año. entonces está bien, ¿de acuerdo? Ajá. Ok, entonces está bien, Sí. Antonio, sí. Ok. Oye. Está bien. Entonces, para los efectos, lo que tenemos es el crecimiento anual. Ahora, fíjense lo siguiente. China está creciendo al 2,5%. Esa es una barbaridad de caída frente al crecimiento que traía pues hace unos años. Brasil está creciendo al 3,20%. El área euro 4,10%. Bueno, Colombia pues se sale completamente de los parámetros, pero eso no va a durar por mucho tiempo para que no cantemos victoria. Y el Reino Unido 2,90%. Ahora, ¿cuál es en la gráfica siguiente, Antonio, hacia abajo? Ya me va. Revisemos eso cómo se está trasladando. ¿Qué título le ponemos a esta gráfica? Esto es IPC. Esto es el IPC. Si quieres, le pones el título ahí, el IPC o índice de precios al consumidor. Ya lo pongo aquí. Y Eddie, ¿qué tenemos ahí de novedades? Bueno, me gusta verlo como un gráfico que me ayuda a anticipar un poco qué pueda llegar a pasar con la inflación a nivel global. Entonces, el primero de los indicadores que estamos viendo y es uno de los causantes principales de la inflación global es el de la cadena de suministros. Bueno, no, pero particularmente, a ver, un segundo, yo reviso No, esto es algo acá. IPC, ojo. Sí.
Este todavía no es el otro, pensé que era el otro que tenía preparado. Este es IPC global. Entonces, en la blanca es el IPC de Estados Unidos, que ha venido cediendo un poco, estaba alrededor de 9, ya está 8.26. Lo que pasa es que esperaban que fuera menor, que fuera 8.15 y salió 8.26, pero pues igual, básicamente sí viene aflojando, ablandándose un poco y pues tratando de proponer que esto haya sido ya un pico en la inflación. El otro es el de Colombia. El de Colombia sí está a niveles bastante elevados. Ese no ha parado de subir, está en 10.84 la inflación en Colombia. La zona de euro 9.10 es otro de los que todavía están máximos y no muestra que haya llegado todavía a un pico. ¿Sí? Si ustedes ven esos dos, son los que muestran todavía un nivel mucho más alto de los anteriores, partiendo desde finales del 2020 hasta hoy. Salvo por Estados Unidos, que se ve que hubo un pico alrededor del 9.10 y ahorita está 8.26, salvo por Brasil, que se ve que tuvo un pico en 12 y ahorita ya está en 8.73, muy importante como ha corregido un poco la inflación en Brasil. China estaba, pues China no ha tenido problemas inflacionarios, también digamos, dicen pues tanto por los controles y la forma de gobierno económico que tienen allá, tanto por el tema de cero COVID, que no ha sido una presión en los precios en general como el resto de países cuando salimos del confinamiento en la pandemia. Entonces, igual, sí tuvo un repunte de la inflación por los productos energéticos que importa además, pero ya ha seguido un poco a 2.50. Y United Kingdom quizá un pequeño revés al 9.90, pero ahí sí que pegan bastante fuerte la dependencia de los productos energéticos y la Yo, Eduardo, creo. Ya. ¿Eduardo? Sí, ahí estamos. Ya. Si quieres, Antonio, veamos el siguiente gráfico, que es un poco el predictor de qué va a pasar con esta inflación. No sé si está acá o de pronto más abajo. Sí, este es. Entonces, este gráfico nos dice, el anterior, pues, es el que ha pasado y dónde estamos parados ahorita. Algunos países se ve que ya están mostrando una especie de pico o por lo menos una parada en la subida de la inflación. Y yo creo que es en parte por lo que muestra este gráfico, ¿no? Entonces, está en la línea blanca, es el indicador de la cadena de suministro, la presión sobre la cadena de suministros, que lo mide la Reserva Federal de Estados Unidos con este indicador, y veníamos con este indicador alrededor de 4, por encima de 4, y ahora ya lo tenemos en 1.4652. Ha seguido bastante, incluso por debajo del pico que tuvo en el 2020, apenas se siente bloqueada la cadena de suministros con la pandemia. Por el otro lado, entonces, ese índice de la cadena de suministros muestra claramente que ya, digamos, ahí puede haber una causa de que los precios empiecen a ceder un poco más, por lo menos por el lado de la oferta. El siguiente es el dato de inflación en Estados Unidos, que es la naranja, la inflación en Europa, que es la línea amarilla, que esas dos siguen por ahí arriba, pero lo que yo veo, los otros indicadores son como indicadores, un poco indicadores líderes de la inflación de oferta. Entonces está ese de la cadena de suministros, está el otro que es el de las Naciones Unidas de Comida y Agricultura, es la línea verde, también ha seguido un poco más. No sé si todavía llevamos la cuenta de cuántos barcos han podido salir de Ucrania para No, suplir, no, se perdió. pero se ha visto una reactivación importante en eso, tal cual, ¿no? GUSA seguía casi que por satélite los barcos que iban saliendo de Ucrania a poder suplir los alimentos del mundo, pero se perdió un poco ese dron que tiene allá montado. Se le acabó la pila. Lo que pasa es que la cantidad de información que fluye es demasiado grande y realmente cuando los commodities comenzaron a caer, porque usted sabe que el precio de los commodities, los alimentos especialmente, que ahí eso
lo refleja claramente el indicador de Naciones Unidas, ¿no, Eddie? Sí, claramente, claramente. Porque este Cuando indicador, comenzaron a pues, caer, ujú, digamos que se vio claramente pues que efectivamente se había reanudado la salida de grano de Ucrania. sí, yo pienso que es un ciclo que tiene El, normalmente, perdón. ojo con esto, déjeme solo darle un dato. En general, los precios de los commodities de alimentos bajaron tanto en el último mes y medio que están a precios anteriores a la guerra de Ucrania. El algodón, por ejemplo, hoy hizo mínimos desde hace ya un tiempo importante y volvió por allá a niveles de prepandemia o algo por el estilo. ¿Y por qué está pasando eso? Lamentablemente el problema aquí no es que las cosas estén mejor, el problema es que el mundo la economía global se está contrayendo, la expectativa de crecimiento es cada vez más baja y en consecuencia la demanda de commodities pues se puede contraer aún más y esto está haciendo que los alimentos bajen de precio, digamos así. Y eso se comenzará a ver en algún momento en las estanterías también, porque la inflación ciertamente sí pareciera estar llegando a picos en ciertos países. Y los bancos centrales, que ahora vamos a ver esa gráfica, parecieran haber llegado a sus niveles ya de tasas de interés más altas. Especialmente estoy hablando de los mercados emergentes. En el caso, no es el caso, por supuesto, de Estados Unidos, donde se está hablando de tasas de 4,5% aproximadamente para final de año. Europa definitivamente va a tener que seguir siguiendo las tasas. Y bueno, el caso del Banco Central de Inglaterra, que subió las tasas y el jueves pasábamos, decíamos que con la libra 1,12 no tenía nada de raro de que se fuera yendo hacia el nivel de par. Y ahí tuvimos esta semana un movimiento que ahora lo vamos a ver más tarde, que es de las cosas más importantes que han pasado pues, en los últimos años, la pérdida de valor de la libra esterlina. Pero bueno, estoy aquí confundiendo muchos temas, Eddie, si quiere volvamos a la gráfica. Sí, de acuerdo. O sea, ahí por los alimentos o la cadena de suministros nos está mostrando entonces ya que podemos estar en picos de algo de la inflación, ¿no? Ahora falta ver, y es lo que los gobiernos centrales han estado atacando fuertemente con la subida de tasas, es la inflación de demanda. Eh, Ahí el último es la línea roja, que es un indicador de petróleo y gas y carbón. También lo hace las Naciones Unidas y ese pues también se ha visto ceder un poco. Vimos que eh, ha venido cediendo un poco los precios de combustibles, el WTI y el Brent, pues han estado en niveles por encima de 100, ahorita casi todos están por debajo de 100. En el caso del WTI está a niveles de 81,53 y eso que viene de niveles de 77, más o menos, muy abajo. Entonces, yo creo que los combustibles también están haciendo lo suyo un poco para que la inflación empiece a ceder por los lados de la oferta y los bancos centrales están haciendo la suya para que sea por el lado de la demanda. Entonces, finalmente yo creo que sí va a haber un resultado positivo, pues positivo en cuanto a la inflación, viéndola como un mal de los hogares de menos favorecidos, donde la inflación es un impuesto directo al bolsillo, donde los eximen muchos hogares de poder consumir bienes básicos o de la canasta familiar básica. Entonces la inflación global, sobre todo en países más pobres, pega muy duro, sobre todo en esa población vulnerable. Entonces sí lo vemos como algo negativo y algo que se le está empezando a dar rienda o control en la mayoría de las economías que vemos acá. Ok. Bueno, pasemos si quieres, Antonio, a la siguiente gráfica, que es el de los indicadores El de espagueti. perspectivas. Ese es sí, el espagueti, que es, mejor dicho, porque yo creo que son como muy poquitos ejes, Eddie. Yo creo que nos va a tocar agregarle. Sí, yo no hallo dónde más meterle ejes, creo que ya tiene las posibilidades que me daba la pantalla de Bloomberg, pero, pero bueno,
Este lo que me muestra y lo que quiero analizar siempre que veo este espagueti es la actividad económica en Estados Unidos, ¿no? Y siempre me he encontrado con esa línea amarilla de allá arriba, que es el empleo. Entonces seguimos, ese empleo, fíjense que es multiplicado por -1, entonces entre más arriba esté, es el desempleo multiplicado por -1, entre más arriba esté, hay más empleo. Y ese es el que mantiene, donde tiene los ojos pegados la Fed. A pesar de que los otros indicadores han venido cediendo desde el 2021 hasta hoy, o sea, los otros indicadores líderes de la economía de Estados Unidos, el empleo se mantiene allá arriba firme. El empleo se traduce entonces en ingresos salariales, los ingresos salariales en consumo, y en una economía donde el 70% de su Producto Interno es el consumo, pues se mantiene a salvo, y la Reserva Federal continúa con su discurso de mi prioridad está en reducir o controlar la inflación, y no me preocupa una recesión económica por esa misma variable de empleo. Entonces, mientras que yo tenga esa variable de empleo allá, que también ha perdido algo de momentum, ¿no? Si lo viéramos como un indicador técnico, subió, pero se mantiene plana, ¿no? Si uno lo ve desde marzo hasta hoy, no ha subido más, o sea, no ha habido más empleo, pero tampoco baja, ¿no? Se mantiene ahí como un equilibrio, y pues hay que ver si este efecto de subida agresiva de tasas de interés pues va a afectarla en algún momento, y en ese momento estaremos viendo como estaríamos mucho más cerca de un techo en las tasas de interés. La que sigue, bueno, está el PIB de Estados Unidos, que ya lo veíamos en una gráfica anterior. Está el ISM manufacturero, que es la encuesta que hace el Institute of Supply Management. Es el PMI, que es el poder de compra. Es una encuesta que hacen entonces a los gerentes de compra de las empresas, y en general revisa varios aspectos: si han contratado más gente, menos gente, si han comprado más, han comprado menos, si han vendido más, han vendido menos. Y el indicador parte de 50 como el punto donde nada cambió, por encima de 50 aumenta, por debajo de 50 está disminuyendo esta actividad de las empresas, y todavía este indicador está en niveles de 52, aunque estuvo 52.80 para ser más exactos, aunque veamos que estuvo alrededor de 60, ¿no? Estuvo mucho más arriba, y está llegando como a donde no hay zona de 50. Entonces vamos a ver qué pasa con ese indicador para el mes de septiembre, que todavía no tenemos el dato publicado. Los indicadores que primero salen son los de confianza, entonces ahí los que siguen son el violeta y rojo, que son el de confianza de la Universidad de Michigan, que lo hemos tocado en varios webinars atrás, de el nivel a donde ha llegado este indicador, que es por debajo incluso de la crisis de los 70s. Vimos alrededor de unas 5 décadas este indicador no lo veamos por debajo de eso, ni siquiera en la crisis de los 80s, ni siquiera en la crisis del 2008, o incluso en la pandemia estuvo por debajo cuando llegó a ese -30, pero fíjense que ya ha ido repuntando un poco más. No, perdón, ese no es el -30, sino ese es el 59.5, donde está ahorita. 59.5, y alcanzó a estar a 50. ¿Sí? Alcanzó a estar mucho más abajo, ya ha ido repuntando a 59.5. Y el de la confianza del Conference Board, que también está rebotando casi que al tiempo que es importante la confianza por un poco lo que pasa con el consumo y la inversión en Estados Unidos. Entonces, pues veníamos como un negativo bastante fuerte, y ahora estamos viendo como un poco un rebote de ese escenario negativo de los consumidores en Estados Unidos. Entonces, o sea que pues, las expectativas han mejorado en las últimas semanas. en general han mejorado. Eso parece
Eso parece que es lo que está pasando. Es, De es curioso repente, porque con esa caída de las bolsas, No, Melina se fue. usted no tiene por ahí la gráfica del S&P. Ahorita tendríamos que poner algunas gráficas ahorita ahí en la plataforma, pero pues, si quiere no es el momento, si quiere siga ahí, ahora le buscamos espacio. Sí, tengo justo en este momento la pantalla de Iron FX, si quiere darle una mirada. ¿Quiere terminar acá esto y pasamos ahí Sí, un momentico? listo. O si quiere pasemos estas gráficas que nos quedan y después El, vemos algunas cosas de Iron FX listo, de la plataforma. me parece perfecto. Entonces, la confianza de los niveles en donde estaba, que eran bastante bajos, se han logrado repuntar un poco del nivel de donde estaban. Y yo creo que también es en parte por la solidez que ha mostrado el empleo a pesar de la situación global. Entonces, eso ha mantenido la economía y eso ha devuelto un poco esa capacidad de confiar de los norteamericanos. El otro indicador es el naranja, que es la producción industrial en Estados Unidos, se mantiene bastante plana prácticamente desde finales del 2020. El otro indicador es las ventas de comida y productos al por menor o retail. Y esta, que es la azul, también se ha mantenido bastante estable desde mediados del 2021 hasta ahorita, justo por niveles de 29, es de punto 29, que es donde está. Las órdenes de bienes durables son bien importantes porque nos muestran cuando la gente ya no está consumiendo lo básico, sino también empieza a mirar y empezar a consumir productos de no perecederos o de más largo plazo, donde entran electrónicos, electrodomésticos, donde la gente empieza ya, digamos, como que, oiga, es hora de cambiar mi televisor, mi nevera, la licuadora, etcétera. Ese consumo de estos productos hace ver que la economía es bastante sólida y eso sí sigue todavía un poco bajo para el último dato que tenemos, el nivel de junio. Este dato alcanzó a llegar luego de la pandemia a niveles de, ya le voy a decir, esto está en menos punto en 3, estoy alcanzado a estar por niveles del 10 y ahorita está en niveles muy cercanos a 0, o en 0, 0.2324, que es casi 0, entonces todavía no se ve un despegue del consumo de esos bienes, que es lo que nos muestra ese consumo, ese bienestar o esa salud de la economía de consumo del hogar, partiendo de ese análisis. Yo creo que esos son los indicadores, entonces en general se ve un empleo muy sólido, el resto de variables un poco estancadas, la confianza rebotando desde los peores momentos en los últimos 50 años y ahí va la cosa, como en un stand-by de esperemos a ver qué pasa y con una solidez fuerte en el empleo que muestra la economía, que eso es lo que más hay que resaltar ahí. Hay una cosa sobre eso ahí, y es que hablábamos hace un ratico del tema de construcción, del tema de viviendas y cómo el impacto obviamente el impacto que tiene en esto en Estados Unidos, el crecimiento tan fuerte en la tasa de interés para préstamos hipotecarios. Y justo ayer había una noticia que no mencionamos, y es que las ventas de vivienda usadas en Estados Unidos se cayeron un 2% en agosto, Eddie. Pero lo que es complejo el tema es que ese 2% en agosto equivale a un 22,5% frente al mismo mes del año anterior, es decir, una caída de verdad. Los precios pues estaban muy altos, obviamente, y pues con las tasas hipotecarias volando, pues definitivamente tiene un impacto súper negativo, tanto en la demanda como en la confianza de los consumidores. Y vale la pena decir que este es el tercer mes consecutivo que cae el indicador. De forma tal que si bien, digamos, usted está mostrando por expectativas que las cosas parece que estuvieran mejorando un poco por el indicador de Michigan, etcétera, la realidad de lo que está sucediendo
es compleja y está mostrando pues que la economía sí se viene contrayendo. Dije, Mariah. Sí, de acuerdo. Es Pero te bien contestaron preocupante o... ese No, tema. pues ya le pedí a Camilo. Y- Pasemos, Pues, ya le no sé, digo. perdón Edith, no, creo que le interrumpí. No, Pero sí, Camilo, no, está bien. Camilo te escuchó. ¿Sigo Ok. bajando entonces? Sí, por favor. Bueno, en este gráfico está el gas y el Brent, el petróleo de referencia Brent. Y ahí se ve lo poco que han seguido un poco en septiembre los precios. Tenemos precios de gas bastante altos, incluso en agosto llegaron a presentar un pico. Han venido cediendo un poco por alternativas que se han dado en Europa en el suministro de gas, ¿no? O sea, pues todo el temor de recorte de gas de Rusia al resto de Europa, pues se han venido mitigando un poco, pues aunque todavía no entra con fuerza el invierno, que es cuando se espera que se vea este ataque económico de alguna forma. Pero sí se ha visto ceder un poco los precios del gas y un poco los precios de los combustibles. Ahora, en el petróleo, pues ha habido claramente, yo recuerdo, estaba viendo los webinars de inicio de junio, por ahí en una actividad que estoy desarrollando y estaba viéndolos nuevamente. Y estaba el petróleo en 117. Fíjese, ahí en la gráfica, ahora que la mire el petróleo a 120. Si los que yo estuve viendo estaba a 117. Y pues es una caída hasta 89 bien importante. Entonces hay mucha gente que le pregunta a uno, y es bien particular porque todavía hay gente por ahí que me dice, oiga, pero bueno, todas esas vainas económicas tan amplias que ustedes dictan en esos webinars, ¿cómo se aplican? Y entonces pues uno mira hacia atrás y dice, pues mire un corto ahí lo que hubiera pasado. Obviamente usted necesita el estómago y necesita la caja para aguantar, y no necesita apalancarse mucho, y tiene que tener mucho cuidado con eso. Usted puede armar unas estrategias muy interesantes que nos han intradía, porque obviamente la volatilidad es muy fuerte. Note que en junio estaba a 117, después bajó hasta un nivel de 89,28 prácticamente, perdón, después bajó hasta un nivel de 100, en 100 rebotó un poco hasta 110, es decir, es una volatilidad salvaje, y finalmente se desvanece, que hay algunas figuras que podríamos revisar con lo del análisis técnico que hemos venido haciendo en las últimas sesiones, pero es más que evidente que, pues, que la tendencia venía siendo una tendencia estructural bajista, y ahora el tema es de aquí para adelante, que es si ya el mercado absorbió el choque tan terrible de la probabilidad de recesión, o si eventualmente podemos ver un mercado más bajista que haga que el petróleo tienda hacia 80. Yo ahí en cábalas me atrevería, señor. Ahí a simple vista estaba viendo en el gas un posible doble techo, ¿no? O sea, llega entre mayo y junio, toca la primera vez esa zona de techo, agosto y mediados, casi finales, llega de nuevo a ese nivel y tendremos un neckline que fue el mínimo finales de junio, principios de julio, que si se rompiese, digamos, se pudiera romper a la baja ese 89, indicaría que pueden ir mucho más abajo los precios del gas, pero realmente pues falta ver si lo que está haciendo es un doble techo o probablemente puede ser un triángulo ascendente, si digamos lo que está tomando en 100 es como un mínimo y trata de volver a buscar niveles alrededor de 125, cerca de 130, podría ser más bien entonces un triángulo ascendente, pero ahí como para ir aplicando de todo un poco, porque claro que los commodities, como es un mercado que viene de la oferta y la demanda, se pueden hacer los análisis técnicos que veníamos haciendo en webinars pasados. De acuerdo.
De acuerdo. Ahí a mano derecha hay una gráfica bien interesante, Antonio, Me corro para la derecha. por favor. Ahí está. Y es que, pues mírenme este temita que hay acá. Esa gráfica, es decir, digamos que comencemos por el contexto. Alemania y Europa confían para sus necesidades de gas en 30 y 40% respectivamente del gas que requieren. El gas viaja, es decir, las necesidades de gas que proviene de Rusia, el 30% de las necesidades de Alemania provienen de Rusia y el 40% provienen de Europa. El gas viaja desde Rusia a través de ese gaseoducto que está pintado en azul, que es el que se llama el Nord Stream, ¿ok? Y es gas muy barato, eso vale la pena decirlo. Y por supuesto, miren cómo viaja Antonio, si te das cuenta, él cómo pasa desde un lugar que se llama Viborg, ahí muy cerquita de la frontera con Finlandia, si alcanzas a verlo. Sí, señor. Y él baja y bordea, digamos, baja por el mar Báltico, ¿no? Viaja pues muy cerca de Estonia, Latvia, o Lituania, etcétera, y finalmente termina en Alemania. Ese azul se llama el Nord Stream y el 2 se llama el Nord Stream 2, que ya vamos a hablar de eso. Ayer, o antes de ayer tal vez, hubo un sabotaje en el gasoducto y se generaron escapes de gas en el mar Báltico. Por ahí hay unas fotos satelitales y obviamente pues la gente se apunta a Rusia como quien eventualmente atentó ahí. Pero el tema no es menor porque finalmente el gas tiene un impacto en la actividad económica alemana especialmente extraordinariamente fuerte, y el peso que tiene Alemania es muy relevante dentro del crecimiento económico europeo. Ya Alemania viene sufriendo una inflación muy importante. Yo no sé si usted supo que hoy Alemania tuvo por primera vez en su historia el dato de inflación en 2 dígitos. No recuerdo el dato exacto, pero tal vez era 1080 o algo por el estilo el que salió. ¿Usted lo tiene por ahí? Sí, ya lo busco. Lo diferencia. Y ya. Y lo mismo con También. Si clic en Georgia, pero es Germany. Y Germany tuvo 10-10. 10-10. Es el dato más alto de la historia. Ah, no, pues que esto es como acumulativo. Y pues el George, no, 10. Esperaban que fuera 9,5, viene de 7,90 el dato interior, pero la inflación anualizada ya llegó al 10,00. A mí lo que más me llamó la atención fue que venía de 7,90 y subió al 10. Y una muy buena parte de esto está ocasionada porque el gas en Europa pues ha tenido un incremento extraordinariamente fuerte. Y en esencia eso está llevando a los hogares y a las empresas a tener grandísimas dificultades y que se vienen pues aún con más ahínco en el invierno. Entonces digamos que antes de este evento el hecho de que hubiera una eliminación potencial de la oferta rusa de gas pues va a terminar haciendo que haya unos racionamientos de energía enormes, tanto en la industria como en los hogares, pero pues obviamente donde se va a reducir la producción de bienes de consumo, de manufacturas, de productos químicos, de farmacéuticos, etcétera. Y para los efectos, los hogares van a tener que reducir el consumo de gas. Entonces la inflación va a ir más alto, ¿ok?
Y esto no es menor porque finalmente lo que estamos diciendo acá es que esto pues tiene unas consecuencias muy fuertes en la estabilidad social. Está teniendo unas consecuencias muy fuertes en el valor del euro, que como sabemos, y ahora lo vamos a ver en la siguiente gráfica, tal vez esta siguiente, donde están las monedas, el euro dólar, pues está a un nivel pues históricamente bajo, rompió el par finalmente, se sigue debilitando, a pesar de que, si bien es cierto que en Estados Unidos, pues la perspectiva de que se incrementen más las tasas de interés desde el 3,25 potencialmente a 4,5 para fin de año son críticas y son claras. También es cierto que en Europa, solamente ayer, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, pues señalaba que las tasas de interés iban a seguir subiendo en una forma muy robusta para detener la inflación. Y pareciera que lo que están es en una situación muy delicada de que efectivamente, si bien como usted lo mostraba, la inflación de oferta pareciera estar cediendo, la inflación de demanda, que es diferente a la que está sufriendo Europa, se controla vía incrementos de tasas de interés, pero es que este es un problema de gas, finalmente. Este es un problema terriblemente complejo porque pues cuando usted el principal proveedor le dice yo no le vendo, no me importa a qué precio, pues eso genera un incremento en los precios extraordinariamente altos. Y por más de que los gobiernos traten de crear incentivos, o mejor incentivos no, ayudas, poniéndole techos a los precios del gas, entre otras cosas vale la pena decir que en Estados Unidos el precio de la gasolina comenzó a caer, ha caído sustancialmente. Por eso es que el dato del IPC, del índice de precios del consumidor, subiendo a 8,26, esperándose 8,10, pues fue tan conmovedor, entre comillas, hace ya 10 días. Entonces, en el caso de Estados Unidos, no, el de Europa no. En el caso de Europa, estos commodities solamente suben y son absolutamente requeridos tanto por empresas, como ya lo he dicho, como por las familias. De forma tal que la situación en Europa Occidental sí se ve extraordinariamente crítico y muy probablemente eso se traslade en que ya hay bancos, entre otras cosas, algunos bancos suizos están señalando el precio del euro dólar a 12 meses en 0,90. Y yo tengo la sensación de que están exagerando. O sea, estamos hablando de 0,90 dólares por euro. ¿Ok? O sea, una caída de un 5 o 6% adicional de lo que está hoy, que parece pues que es lo que potencialmente se viene. Si quieres, pasemos a la siguiente gráfica, Antonio. Antes un pequeño paréntesis para aclarar lo de la inflación alemana. Hay una medida que es armonizada, que es la misma que usan el resto de países de la Unión Europea, y esa medida fue la que superó mucho más, que fue el 10,90. Es el dato más alto de inflación desde la era en que arrancó el euro, y pues el canciller alemán dice que va a tomar la medida de poder contra, pues todo se debe principalmente a la crisis energética, y que van a tomar medidas para controlar los precios del gas, y van a tomar un préstamo de al menos 150.000 millones de euros para esa iniciativa, para poder frenar. Y eso, pues, este dato, que es ya el armonizado con el resto de la zona de euro, que es 10,90, pues va a poner un poco en riesgo la mediana de 9,70 para toda la eurozona. Entonces también va a poner en dificultades al Banco Central Europeo, para que sea, pues lo va a poner, lo va a presionar a que tome medidas mucho más agresivas con las tasas de interés. Ok. Muchas gracias, Eddie. Si quieres, bajemos a la siguiente, Antonio. Aquí está. Bueno, llegamos a mis amadas monedas. Entonces ahí tienen el euro dólar, hacia el blanco a 0,9789, un pequeño rebote. ¿Con qué mínimo histórico, Eddie, por favor? ¿En cuál? Euro dólar. Mínimo. Que lo hizo hace unos días recién. Sí, ese es
97, 0,97, 89. Ya miro exactamente cuál fue el mínimo histórico. Fue ayer. Fue 0,9735. 0,9735. Bueno, ahí tienen. Con bancos hablando de 0,90 potencialmente en 12 meses. Obviamente hay que pararle muchas bolas porque No. Perdón, 0,9536. Ese mismo día el cierre fue 0,9735, pero alcanzó un mínimo, eso fue justo ayer, en 0,9536. Ese fue bueno, ese ha sido el mínimo. hay que tener mucho cuidado porque la volatilidad es enorme. Entonces aquí tomar posiciones estructurales es muy peligroso. Entonces lo que hay que hacer es crear estrategias de posiciones tácticas y ahí sí que hay que aprovechar muchísimo el análisis técnico para tomar posiciones preferiblemente intraday dentro del día, Eddie, porque es que lo que está pasando en las noches es que abre, eventualmente pues, se generan unos gaps enormes entre la pasada de Asia a Europa, de Europa a Asia, bueno, etcétera, y pues la cosa se le puede enredar a uno, porque acuérdese que uno puede poner las órdenes de stop loss, pero le puede pasar derecho, ¿no? Entonces, sin que pase por la zona. Entonces, uno tiene que tener mucho ojo con eso. ¿No? El yen a 144.47, preguntaba Antonio el fin de semana, hizo una pregunta bien interesante, o tal vez el lunes, sobre qué era lo que pasaba con el Banco Central japonés, que decía que estaba interviniendo el yen, y el Banco Central japonés por primera vez desde el año 98 entró a intervenir el yen, básicamente comprando yenes y vendiendo dólares, tratando de evitar una mayor devaluación de la que tiene. Curiosamente, como pasa regularmente cuando los bancos centrales intervienen, corrigió ligeramente hacia 143 y se devolvió. Entonces la presión sobre el yen sigue, y acordémonos pues que eso tiene amplia relación con que el diferencial de tasas de interés es terriblemente a favor del dólar, porque Japón no ha subido las tasas porque básicamente tiene la inflación controlada. Recordemos que Japón venía desde hace ya como 20 años con un fenómeno de deflación. Ahí se nota la diferencia. Y adicionalmente es un importador neto de petróleo que lo ha llevado pues a importar a precios, lo llevó a importar a precios muy altos de petróleo, y en consecuencia a pagar cantidad, pues unas cifras muy fuertes de yenes para comprar los dólares, generando una demanda por el dólar y oferta por el yen, que terminó generando pues una devaluación que llevó al yen al nivel más alto de su historia, para que haya claridad. Eddie, el nivel más alto de la historia del yen, por favor, en la gráfica. Sí, antes de eso estaba revisando justo el nivel del euro. Aquí me parece un mínimo que fue el 31 de octubre del 2000, o sea, 22 años atrás. Esto fue exactamente en 0,8230. Ese fue el mínimo, pero pues claro, ya estamos en la zona del 2002, más o menos. Ah, pero es que a mí me faltó decir que era el mínimo de 20 años. Exacto, exacto. Me toca arreglar el rollo. Sí, sí, Y sí. sí es el mínimo de 20 años, además. Y sí es claramente el mínimo de 20 años. Como Eddie, y el yen japonés, ¿el alto cuál es, por favor? Y por eso nos pagaron plata. Pero si no llevamos más local, pues sí, pero esto fue... Nueva York, o sea, por simple lógica, Nueva York debería llevar el doble. Esto también fue esta semana, pero fue justo el 22 de septiembre, eso fue la semana pasada, el jueves, hace 8 días exactamente, llegó a un máximo 145.90, y ese es un nivel que no veíamos desde... Pero el resto es muy de vez en cuando. Casi nunca. 98. Ahí está, muy bien. La libra esterlina, pues que la tenemos en 1,1071, después de haber visitado los niveles de 1,04 tal vez,
hasta el otro día. en uno de los choques más grandes que ha habido en la historia contra la libra esterlina, ¿Sí me entiendes? debido a que Entonces, anuncia el Banco yo, la Central verdad, inglés, anuncia el gobierno inglés como una de las medidas para combatir la situación de crecimiento económico, una bajada de tasas de interés de hasta 50% en los taxes, que obviamente pues genera una debacle absoluta, una pérdida de confianza en la libra esterlina. El Banco Central toma la decisión de evitar que, bueno, los bonos se van a niveles históricamente altos en rendimiento, una caída de precio de los bonos extrema. El Banco Central toma la decisión de entrar a intervenir el mercado de bonos, entra a intervenir comprando bonos. Al comprar bonos lo que está haciendo es desembolsando más caja, o sea, generando una especie de estímulo monetario en medio de la inflación. Entonces, finalmente, la retórica, esto se vuelve un círculo en donde se vuelve algo así como un banco central de país de mercado emergente, pero de mercado emergente bien subdesarrollado, pero estamos hablando del Banco Central inglés, Antonio. Entonces, es un desastre por donde uno mire lo que hicieron. Estaban terminando las compras de bonos, tratando de bajar el balance, precisamente para disminuir el estímulo monetario. Una desconexión entre el Banco Central y el gobierno terrible. Llega este nuevo gobierno, anuncia este tema de la bajada de los impuestos. Esto le va a pegar durísimo al crecimiento económico futuro de Inglaterra, pues porque el recaudo de impuestos baja. Teóricamente la apuesta es a que finalmente baja el recaudo de impuestos, pero eso genera incentivos para las empresas e individuos para invertir. El mercado global pierde confianza, hace una venta masiva de bonos y obviamente dispara los rendimientos de los bonos al alza. Y la conclusión del Banco Central, que eso sí es para agarrar uno de hacer así en la cabeza, es que dicen: voy a comprar bonos para bajar la curva como de lugar, y al comprar bonos entonces desembolsan liquidez, y al desembolsar liquidez generan más inflación, y al generar más inflación ellos mismos tienen que subir más la tasa de interés. Entonces se despedotó la economía inglesa y quién sabe en qué va a acabar. Y entre tanto la libra la tenemos a 1.1071 y ojo, nuevamente, no les quepa duda de que probablemente la tendencia será hacia un valor par entre la libra y el dólar. ¿No será, Gustavo, que les hace falta la reina? Digamos que es una Yo creo. yo obviamente estoy escuchando. Qué Uy, cosa, no, qué no, locura yo- eso, ¿no? A todos, a todos. Se cambia de era. Entonces, es un cambio de era, se despelotó todo, es un desorden. Los precios están volando en Gran Bretaña. La gente que yo conozco que vive ahí habla de precios nunca vistos en la canasta familiar. Bueno, en fin, es muy triste lo que está pasando en el mundo, pero todo presentando obviamente oportunidades. En el yen hay oportunidades. Yo diría que a 145, 146, esos son unos niveles interesantes para observar potencialmente compras. Mucho cuidado con el análisis técnico. Nadie está haciendo una recomendación. No la puedo hacer, no la podemos hacer. Es educativo netamente, en caso en que alguien me malinterprete. A uno, señor, Eddie. No pude evitar empezar a hacer análisis técnico de muy largo plazo sobre el yen. Y pues sí, 3 minutos lo compartimos. Compartas esa Vale. pantalla, pero urgente. Es que está bien interesante, ¿no? Estábamos viendo, ahí lo ven, ¿cierto? Sí. Estamos viendo esta subida tan fuerte en el yen, ¿cierto? Entonces empecé a ver, bueno, este ha sido como el límite que no se veía. Acabo de correr un poco. Entonces dije, ¿será que este de acá, que fue el máximo del 98, va a ser una resistencia y puede ser una oportunidad para comprar yenes o vender dólar contra el yen? Pero entonces ahí hice un poquito de zoom.
sobre este posible hombro, cabeza a hombro Wow. que estaba haciendo acá, roto, después digamos de este segundo gran hombro acá. Esto es una cosa de muy largo plazo, ¿no? Y esta distancia de la cabeza hasta el neckline la repliqué justo acá hacia arriba y me daba este pues efecto de proyección de que sí puede estar un poco más arriba el dólar frente al yen a un 177. Y no sé si recuerdo que hablábamos y este 177 podrá ser un nivel técnico del pasado. Entonces ahí empecé a echar de nuevo un poco de reversa y fíjese lo importante que fue ese 177 justo por acá, por el Uy, 78. se fue al 78, hermano, pero imagínese. Sí, pero es que justo ese nivel, o sea, yo de dónde lo saqué, solamente replicar la cabeza hasta el neckline y el objetivo. Cuando empiezo a echar Buenísimo. reversa y me encuentro justo Se con encuentra con ese detallito, me encuentro con ese detallito, es como pero si fuera Eddie, medio llena cabalística eso. 177, eso yo creo que es impensable hoy en día, pero bueno. Sí, ¿no? Pero pues también, pues, o sea, este es un gráfico de muy, muy largo plazo, Sí, ¿no? no, pues Estamos- obviamente, en el mundo estamos, Sí, pero pues no se sabe qué. oiga, ese 147, mire cómo está ahí pintado en el 95, ¿no? 98, 98, más o menos, ¿no? El 147 sí, ese es justo ese nivel acá del año 95, 98, sí. Wow. Acá. Sí, Buen dato, ese- esa es y, una tremenda resistencia. y estamos llegando justo a ese nivel. Ahora, pues para una jugada de muy corto plazo, yo diría sí, no, pues lo tiene que aguantar por ser tan importante históricamente en ese año 98, pero que finalmente todo concluya ahí, no sé, o sea, esto pareciera que puede llegar un poco más arriba y tocar este mínimo que hizo en el 78, Ok, pero pues ok. ahí Muchas gracias. como un paréntesis técnico. No, tremendo paréntesis, muchísimas gracias, extraordinario. Antonio, puedes seguir ahí Regresamos y ya proyectando la voy a poner pantalla para... la pantalla. Usted tiene una capacidad muy especial, Eddie, y es que usted llega y entonces mete un pedazo que no está en el guión y hace la mejor parte de la conferencia. No, tampoco. Ahí le dejé la gráfica, la foto de lo que estábamos viendo para que nos acordemos que Muchas hay gracias. Porque Buenísimo. Bueno, entonces, en fin, entonces ahí tenemos el gráfico de las monedas con su comportamiento. Vamos a la derecha un poquito, si quieres, Antonio. sí, ahí está, ahí, se me fue, ahí. Y aquí tenemos una gráfica que me encontré que me pareció tan interesante y tan apasionante, publicada por ahí en LinkedIn por varias gente. Y es que mire, Eddie, lo que ha pasado con desde hace un año, mire lo que ha pasado. El dólar canadiense ha perdido, si quieres ampliar un poquito, contra el dólar americano, el 7,56%, que es el morado. El dólar australiano ha perdido el 11,22%. El euro ha perdido el 18% en 12 meses. La libra esterlina el 21,40% después de la debacle de esta semana. Y el yen japonés el 22,90%. 12 meses. está muy golpeado, ¿no? Ahora, si Le han dado- vemos, no, es que eso es histórico, eso yo, pues en los 30 años de experiencia que tengo, 31 ya casi, no había visto esa vaina. Y mire arriba, ¿cuánto ha ganado el dólar index? Ya voy para arriba, espérese un Que es un segundito, sí. índice, ahí en la gráfica, es el índice, el dólar index ha ganado el 22%. Que obviamente pues está jalonado por el euro y el yen, en donde el yen es como el 57%
el euro es como el 57% del dólar, y entonces, de forma tal que obviamente pues hay una relación en eso. Entonces, el dólar, para que les quede ahí el mensaje, ha tenido un fortalecimiento durante los últimos 12 meses de 22%. El dólar Sí. index. Una pregunta, Gustavo, ¿el peso cuánto ha perdido en ese año? El peso colombiano, Eddie, una ayudadita. Siempre, Antonio, acorcharnos, ¿no? O No, sea, y al a mí me principio, al corcha, entonces me final. toca pedirle a usted que me ayude porque yo no tengo el dato en la cabeza, pero es buena la pregunta, es muy buena. Ya les digo. ¿Desde qué fecha exacta? No, pues Un hace un año. año, 12 meses. Un año, 11 meses, 29 de septiembre del año 2021. Acá voy a curar rápidamente el variación porcentual. Me paro tal cual el 29 de septiembre, 28 y 29. El dato con exactitud para Antonio, ni más faltaba. Y exactamente da 18.12%, se ha apreciado Se puede ver nuestra esa moneda. gráfica, Eddie? ¿Se puede qué? ¿Ver la gráfica? Sí, claro. A ver, la comparto pantalla un segundito, que ya Sí, lo estamos en mismo. el tiempo extra del partido, pero No, nos no, quedan yo 2 creo que minutos. todos nos tienen un poquito de paciencia, ¿cierto? Tres. ¿Ahí se ve? Lleno de rayas. Pues veo Sí, puras no. rayas. Pido excusas por mi afición a soportes y resistencias sobre la gráfica del peso colombiano. Uy, Está Eddie, en Eddie, ¿me la manda, porfa? todas estas. Listo. Ya No sé puedo. si todas, pero... Eddie, ¿cuándo puedo tomar la foto? A ver. No, pues básicamente cogí desde la fecha que me dijiste, acá Ajá. voy a señalar que fue justo este punto, que es el 29 de septiembre del 2021, y me fui justo hasta el cierre de hoy, y eso me dio, el cierre de hoy es exactamente 4.528,69 Y le dio el 18,12% y de me dio el devaluación. 18,12%. Wow, ok, qué barbaridad. Ok. Sí. Estos son como los soportes y resistencias que tengo para los próximos días. 4.580 fue el nivel que tocó hace un par de días. Luego retrocedió y vamos a ver mañana qué va a pasar con todo esto. Pero el Banco Central de Colombia subió las tasas de interés 100 básicos. Alguna gente esperaba que fueran 150. Esto probablemente pueda ser un factor alcista entonces para el dólar contra el peso colombiano. Pero vamos a ver. Bueno, ya acá está el pre-market para mañana, está mucho más arriba. De hecho, está 52, 50, 61 y el cierre ha sido 28, entonces ya estamos, seguramente mañana va a ir a probar este 4.580 según lo que se ve aquí en este gráfico. Yo no me Ok, quiero imaginar qué sueña Eduardo cuando está dormido. ¿Cómo? yo sí sé. Con esa cantidad de rayas, mejor dicho. Sí, Eh, pues es que uno hace zoom y ya ve las que quiere para ese día, pero Ujú. no deja uno las que fueron importantes en el pasado, porque van a seguir siendo importantes en el futuro si esto vuelve a niveles más abajo. Entonces, pues es el ejercicio de los soportes y resistencias. Acá en este caso me hace falta como unas más gruesas que otras para saber cuál es más importante que otra, pero sí son los soportes y resistencias de este gráfico. Entonces, Eduardo, yo pienso comprarme una mesa en Amazon. ¿Será que me espero o la compro ya? Eddie, ¿le Mm, ayudo? No, yo creo que más bien guardo esa platica para cosas más importantes. Bueno, Yo creo que guárdala para los huevos. bueno, Eso. ok.
Listo, Para eso que está haya bien. huevos sobre la mesa. Sí, ¿para qué traigo Sí. la mesa si va a quedar No, desocupada? más bien, guárdela para los huevos y eso no necesita la mesa. Ahí con los huevos, ya. Bueno, ¿Ah? ok. No, pero Oiga, date gusto, uno no sabe. dese el gusto, hermano. Y entonces, si lo que Sí, quiere es un pronóstico de tipo de cambio, yo le digo, cómprela. Sí. sí, Ya. No, no, exacto. no, pero tengo que tener cuidado porque es una mesa para trabajar, no es una mesa para comer, no. No, una mesa, no, compra, lo que vas a comprar en dólares, cómpralo. Sí, porque Bueno, lo que hay que hacer es La como cosa no se empezamos, ve va retrocediendo. a pesar de que todo se vea mal, a pesar de que estemos tirados en la lona, keep doing it, keep going. Hay que seguir avanzando como empezamos el webinar, ¿no? Entonces, si es una mesa para trabajar, trabájala. Claro, bueno, hágale, bueno, sin bueno, miedo. Oiga, bueno. Eddie, ahí le mandé ahí un favorcito que le pedí ahí por el WhatsApp a ver si me hace ese fan ya que está impulsado. Claro Muchas que sí, gracias. Bueno, claro que 3 sí, y con 3 mucho gusto. minutos. No sé qué hacemos, Gustavo. No, Sí, pues ya pues yo creo. ¿Hay alguna pregunta o no? No, no hay pregunta. Eddie, ¿quería mostrar algo más usted? no, yo creo que ahí estamos, ya le dimos la vuelta al mundo con todo esto que está pasando, no ha cambiado mucho de lo que habíamos visto y yo creo que eso es. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber asistido. A los que están viendo este pregrabado, les agradecemos mucho que nos acompañen y los vean. Y bueno, esperamos que podamos vernos pronto nuevamente. Vale la pena que seguramente avisaremos alguna modificación potencialmente en frecuencia de los webinars en los próximos días, pero todavía no tenemos claridad al respecto. De forma tal que esperamos que sea para el bien de todos. Entre tanto, les deseamos a Antonio, Eduardo, muchas gracias y les deseamos a todos que estén en paz con sus familias y que no sueñen los sueños de Eduardo con todas esas líneas. Muy bien. eh, Bueno, muy bien. Voy a bueno, parar la grabación entonces. Hasta luego. Chao, vale, gracias muchas Antonio. gracias. Chao.